Hola, ya Hola, estoy hola, yo. hola. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Qué, Probando. qué rápido entramos, nos escuchamos todos bien. Fantástico. Lo que Eh, pasa, Ivanovich, es que esta es la sección de los veteranos. Puede que le hayamos puesto como tema pretexto la nueva dimensión desconocida, la cuarta versión, pero en realidad después de haber estado escuchando los comentarios, las anécdotas de los miembros del equipo, pues muy jóvenes todos, de muy reciente ingreso, o sea, tan reciente que algunos son parte de Cine Premier ya dentro de esta pandemia. sí, eso es cierto. Pero, espérate, ¿tú crees que eres Brad Pitt o qué? O sea, sí te conocemos en el mundo de los podcasts, pero preséntate y a Antonio también, dales chance. Muchas Carlitos, por gracias. No, nada favor. más estaba rompiendo el hielo. Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto saludarles. Miembro y colaborador de Cine Premier desde 2002, principios de este siglo. Soy del podcast de Cinemanet. Actualmente también en Cine Premier hago el podcast de Seinfeld. Y tengo otro podcast que se llama Cinema Tempo Streaming. Muy bien, y yo soy Antonio Camarillo, colaborador de Cine Premier también desde el año 2002. Somos coetáneos, Carlitos. Colaborador desde 2002, conductor también, o co-conductor de Horroris Causa, este podcast que salió justamente también de Frecuencia Cero, del mismo semillero del que surge Cinemanet. Colaborador de Cinemanet a menudo, ¿no? Lo decimos siempre, ¿cómo es, Carlos? Un miembro regular que falta mucho, un invitado demasiado recurrente. Exactamente, ¿no? Tal cual. Y miembro también del equipo de colaboradores de Mórbido Fest, el Festival de Cine Fantástico y de Terror. Además de otras cosas, editor, postproductor, director, maestro, profesor de guionismo. Varias cosas. Pero todas, evidentemente, todas relacionadas con, ¿cómo es, Carlos del Río? Con cine y más Cinemanet. Cine y más cine, exactamente. Esa es la frase clásica. Pues gracias amigos por estarnos acompañando en esta tarde ya en la segunda mitad de esta locura podcastón Cine Premier que ni hemos anunciado el hashtag, llevamos 8 horas y el hashtag es #podcastón Cine Premier. Recordarles rápido que tenemos a la venta en la tienda del colecto.com estas playeras, las gorras que están ahí. Y está el superchat activado, está muy abandonado desde hace un ratito, entonces ahí lo pueden ir activando. Y estamos aquí, la excusa que pusimos para esta tarde, porque yo armé un chat y les dije de qué quieren hablar, y nos pusimos de acuerdo en hablar de La Dimensión Desconocida, de la versión nueva, la de Jordan Peele, la que en estos momentos está en Amazon Prime en México, de La Dimensión Desconocida. Sin embargo, a lo largo del día han cambiado un poco los planes. Vamos a hablar de ella un poco, supongo, a menos que ya no quieran hablar nada de ella. No, pero por supuesto que sí. También queríamos, y creo que sí vale mucho la pena hablar un poco de estas anécdotas jonqueteras, festivaleras de Cine Premier, de la cobertura de Cine Premier que hemos hecho. Entonces, no sé, pues ustedes digan, esto es muy libre, ¿con qué quieren empezar? A mí me parece que es pertinente empezar con La Dimensión Desconocida porque de una u otra manera tiene que ver también con la ya entrañable amistad que tenemos Carlitos del Río y yo. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Absolutamente de acuerdo. Que son estos temas truculentos que les solíamos llamar cuando me empezabas a invitar a Cinemanet y que tú recordarás muy bien. De hecho, lo que no estoy muy seguro es cuál era el motivo de aquella reunión. Hace rato hablaban en el podcast que si la pata negra y los secretos de la pata negra. Sí. Pues este no es ningún secreto, pero fue en una fiesta de premier en La Pata Negra, también entrañable lugar de la Colonia Condesa, en el que tú y yo, que no nos conocíamos, teníamos en realidad poco tiempo de colaborar en la revista los dos y que de pronto pues empezamos a platicar y de pronto descubrimos que teníamos temas, que teníamos historia, que teníamos mucho de qué hablar y creo que seguimos hablando de las mismas cosas, ¿no? Así es. Además, era parte, pues, en esa época, Ivanovich, Antonio, del equipo, cuando el equipo Cine Premier estaba conformado por Eduardo Scheffler, Carlos Gómez Iniesta, Brenda Legorreta. Creo que ya estabas, Ivanovich,
y era un cumpleaños de Mariana Negrete. Era cumpleaños de Mariana, claro. El que estábamos celebrando en Pata Negra. Entonces, sí, cuando hablaban de sus historias de Pata Negra hace ratito, nosotros, por supuesto que también traemos la nuestra. Tenemos una, ajá. Y justamente como colaboradores, pues ciertamente no coincidíamos en ningún otro lugar, salvo en una cuestión social, y descubrimos estos intereses en común que tenemos Antonio y yo, y desde entonces pues hemos seguido platicando y efectivamente con muchas colaboraciones por parte de él hacia el proyecto de Cinemanet. Entonces, que involuntariamente, Ivanovich, esto también funcione como una especie de crossover de Cinemanet y Cinepremier, que no era la intención, pero también creo que es válido. Y Horroris Causa, por ejemplo. ¿Ya vieron la foto que ahí Sergio les está poniendo? No recuerdo el año. ¿Tú recuerdas el año? 2010, por supuesto. Hace ¿sí? 10 añitos. 2010, que esa fue una feliz y afortunada coincidencia. Recuerdo que Charlie Gómez Iniesta fue el que me habló y me dijo, oye Antonio, pues hay un junket de prensa, lo que sí no me acuerdo qué película era en realidad, ¿no? Hay un junket de prensa, me dice, y fíjate que Charlie del Río también tiene un junket de prensa el mismo fin de semana, y es el fin de semana de la entrega de los Óscares, ¿por qué no? Y esa fue su literal, no voy a decir orden, pero sí sugerencia, dice, ¿por qué no hacemos el procedimiento y pues los nominamos para que estén ustedes en la cobertura, no del evento, lamentablemente, pero sí de todo el montaje, toda la instalación de la alfombra roja y todo este rollo, ¿no? Y pues me acuerdo que nosotros dijimos, pues va, ¿no? Evidentemente. Felices, y ahí estuvimos un buen rato, ¿no, Carlos? Bueno, parece que había algo más interesante del otro lado de la calle, o no sé dónde estaba viendo ahí Charlie. Estamos en lo que solía ser el Teatro Kodak, en el corazón de Hollywood, efectivamente. Y estuvimos un buen rato ahí, ¿no, Carlos? No me acuerdo. Sí, además padrísimo, porque gracias a la recomendación de mi tocayo Carlos Gómez Iniesta, hicimos esa acreditación y entonces fue un par de días antes de que fuera la ceremonia. Muchas de las estatuas de los Oscars estaban cubiertas. No fue un par de días antes, Carlos, porque acuérdate que tengo una prima que vive en Los Ángeles y de ahí de donde estábamos me fui corriendo a la casa y empezaba la ceremonia. O sea, fue el mero día. Fue el mismo día, fue por supuesto el mismo día. Sí, wow, sí. Qué impresión. Ok, sí. Pero sí mucho antes, mucho tiempo antes de que iniciara la transmisión, porque visitamos, recorrimos la alfombra roja que estaba cubierta con plástico, los Oscars también, la ubicación de donde iban a estar cada una de las cámaras de las distintas televisoras locales y extranjeras, inclusive nos encontramos a varios personajes por ahí de cobertura, es decir, estuvo muy padre, muy interesante. Y aparte, un muy buen hospedaje en Santa Mónica, ¿no? Sí. No sé si fue ese mismo viaje donde estábamos hospedados en Santa Mónica, junto a este parque de diversiones, junto al mar. O sea que fue un viaje redondo que pudimos disfrutar en aquella ocasión. Una de las grandes oportunidades, y lo tengo que decir aquí porque ese es el punto el día de hoy, una de las grandes oportunidades que me ha brindado personalmente, que nos ha brindado Charlie, nuestra colaboración con Cinepremier. Yo no puedo empezar a agradecer la cantidad de gente que tiene la oportunidad de conocer, de entrevistar, por supuesto, pero no solamente los actores, los directores, otros colegas, evidentemente los compañeros de la revista, tú mismo, Charlie, Iván, por supuesto, son 18, casi 19 años, ¿no? Colaborando con la revista y ha sido una parte tan grande y tan rica de mi actividad profesional, de mi cinefilia, de mi aprendizaje. Yo apenas ayer entregué en la noche, mi más reciente, porque no quiero decir último, artículo. No lo digas. Colaboración para la revista y a mí me parece fantástico poder seguir colaborando con Premier después de todos estos años. Y estas oportunidades, los junkets de prensa, las visitas al set, esta visita a la entrega de los Óscares, que me gusta pensar que mi yo de 16 años, ¿no? Mi yo de 15 años, que ya era fan entonces del cine de horror, por supuesto, si yo le dijera, oye, te cuento, ¿no? Si pudiera viajar en el tiempo y decirle, oye, te cuento las cosas que has visto, las cosas que, ¿no? I've seen things, me diría. Si yo te contara, ¿no? Mi mismo del pasado, si yo te contara las cosas que vas a hacer, o sea, creo que estaría, no sé si orgulloso, pero muy contento por lo menos, ¿no? Yo creo que sí orgulloso también. Me pasa exactamente igual, lo pienso constantemente, Antonio Ivanovich, y saludos a Chicoche, que es el que nos está switchando ahí, nuestro floor manager en esta transmisión de Cinepremier. Pero ciertamente, después de toda una vida
desde la infancia, con el gusto de las series, de las películas, esta pasión desbordada, el coleccionismo, y que de repente, gracias a los medios, tenga uno la oportunidad de dar un paso más allá, de visitar un set cinematográfico, de platicar con tal o cual actor, tener una charla con un director de cine, es como un regalo enorme. Para lo que sin querer, porque creo que no lo pensamos, Antonio o Iván, cuando crecíamos, nos estábamos preparando. Cada película que vimos, cada serie, cada situación con la que nos estábamos clavando, tenía que ver de una forma muy especial para lo que sería pues esta recompensa de participar en un medio como es Cine Premier. Ivanovich, no nos has planteado la pregunta, pero la mayoría de la gente lo ha estado diciendo y tiene que ver con lo que estoy platicando y con lo que está diciendo Antonio. Mi primera misión para Cine Premier tuvo que ver con una cobertura de James Bond. Era la última película que estaría protagonizada por Pierce Brosnan. Ya estaba terminada, consistía en ir a ver la película y después entrevistar a Halle Berry, a Pierce Brosnan, al director de la película, a toda la gente que estaba involucrada. Y la razón por la que Eduardo Scheffler, que era quien lideraba en ese momento la revista, me seleccionó fue porque habíamos hecho una cobertura de, creo que el 40 aniversario del personaje, y le había gustado todo lo que había yo escrito al respecto, y me parece que esa línea, Ivanovich, la siguió Carlos, la has seguido tú, por supuesto, de que ustedes no mandan al que quiere ir a tal o cual cosa, sino escogen a la persona que le gusta y que sabe sobre el tema. Entonces, insisto, Antonio, esa preparación que tuvimos viendo esas películas, clavándonos con tal o cual tema, finalmente sería recompensada con estas maravillosas experiencias. A mis alumnos en Science Institute México, mis alumnos de guionismo, mis alumnos de géneros cinematográficos, a menudo se los digo, les digo, es en este momento cuando todas esas incontables horas que pasé sentado frente a la televisión sí, están pagándose últimamente, porque de ahí salen evidentemente mis clases, de ahí sale la experiencia, esto es interesante. Yo no entré a dar clases de narrativa y guionismo porque tuviera una gran experiencia como guionista, ni mucho menos, ¿no? O sea, sí escribo guión. Escribo obviamente guión para otros medios, tengo muchos años dedicándome a la producción también, entonces guión audiovisual escribo mucho, guión de radio escribo mucho también, lo que hacemos en Horroris Causa, una serie de cápsulas que tengo también en el SAE para radio, pero yo no entré a dar clases de cine por mi experiencia ni como realizador, que la tengo, pero no, evidentemente nunca, fuera de mi documental no tengo un largometraje, ¿no? Entré por mi experiencia como crítico, eso fue lo que me dio las credenciales y que en la escuela me dijeron, perfecto, tú tienes el perfil que estamos buscando, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo se ramifica esto, ¿no? Y cómo de estas colaboraciones hace 18, 19 años es que empiezan a salir pues las clases de la escuela. No voy a decir mórbido, porque esa es una mención por otro lado. Desde aquí les mando saludos a Pablo Guisa Koestinger y a Karina Martínez, a Karina, que es amiga mía hace años, que fue la que me invitó al proyecto, pero por supuesto Cinemanet y luego Horroris Causa, todo esto viene de Cine Premier. Pues, sí, Ivanovich. Es que estoy esperando porque no sé si va a continuar. Sí, creo que yo llevo poquito menos que ustedes. Yo entré en 2005, en febrero de 2005. Pero sí era, la cantidad de oportunidades que nos ha dado esta pequeña revista, pequeños sitios, son increíbles. A mí, para presumir este tipo de cosas, el otro día, Charlie y yo tenemos el podcast de Seinfeld, un episodio a la vez, que espero que te hayas totalmente perdido el segmento en el que hablamos de nuestras 10 series favoritas, porque y no te hayas dado cuenta que no estaba Seinfeld entre esas. Que ni siquiera está, o sea, de entrada lo que más me aterrado es que digas que The Office es más importante para ti como sitcom que Seinfeld. Me lo dijiste además en un programa mientras lo estábamos grabando. Tuvo que haber resucitación artificial en ese momento porque yo no podía creerlo. Me fui de espaldas. Pero ahora resulta que ni en el top 10 quedó. Ahí sí me duele. Pero una de mis aportaciones, aportaciones personales para mí, que he logrado conseguir es, una vez conocí a Jerry Seinfeld. Hay dos personas que, por más que yo trabajara en Cine Premier y dijera, no, pues seguramente, o sea, no sabes que va a suceder esto,
pero es lógico que sucediera que en algún momento pudiera yo entrevistar a Tarantino o no sé, a Spielberg o Christopher Nolan, que me ha tocado, pero es como una progresión lógica del trabajo que tengo. Jamás me imaginé que fuera yo a conocer a Jerry Seinfeld, porque pues, Jerry es comediante, él realmente no hace películas, no actúa, hasta que un día, en 2006, se le ocurrió hacer una película, y pues a Carlos Gómez se le ocurrió mandarme a mí. Y lo conocí, fue para B-Movie, y además fue 1-1, fue increíble. Ahorita en lo que alguien más habla, me paro para enseñarles el único autógrafo que tengo, es el autógrafo de Jerry, y yo no estaba buscando su autógrafo, tengo ahí la película, el documental que hizo de Comedian, y yo nada más lo llevaba para enseñárselo, como para presumirle no sé, mi nerd cred, ¿no? O sea, para decirle, mira, sí soy... O sea, soy fan de verdad, no como estos cualquiera. Conozco tu documental. Y él lo agarró y me dijo, ¿quieres que te lo firme? Y me lo firmó. Entonces, qué padre. Por eso lo tengo. Él y Stephen King. Stephen King es el otro que jamás me imaginé poder entrevistar y mucho menos conocerlo y mucho menos de la forma en la que sucedió, porque pues los libros hacen junkets, pero no son tan grandes como los junkets de películas, ¿no? Son, pues, la gente que pueda venir, estamos aquí en Random House, y pues ya la gente que vive en Nueva York. Sucedió que había unas entrevistas que iba a dar Stephen King por el libro que escribió con su hijo, Sleeping Beauties, una semana después del Festival de Toronto. Entonces, pues Toronto, Nueva York está más cerca que México. Nos fuimos, Lalo y yo, el fotógrafo que conocimos en un segmento anterior, a tomarle fotos a Stephen King y entrevistarlo. Entonces, esas dos son... No me pude fotografiar con él porque pues ya tampoco es para tanto el tiempo que nos daban, pero pues sí, haberlo conocido fue increíble. Ahorita les enseño ese, pero no sé ustedes qué quieran. Oye, tu anécdota del autógrafo es como la de Indiana Jones en la película cuando conoce a Hitler, que se topa con él, Hitler le agarra el libro y se lo firma y se lo devuelve. Es correcto. Yo creo que perdí mi oportunidad, mi pie hace un momento, de contar también mi origin story, la historia de cómo fue que terminé colaborando con la revista. Y pues lo vamos a tener que mentar de nuevo a Eduardo Scheffler, ¿no? Porque yo acababa de salir de la universidad entonces y tenía poco tiempo de salir de la universidad. Había estado colaborando en otra revista que desapareció hace ya muchos años, que se llamaba CineXcess. Y cuando terminó el proyecto de CineXcess, vivió muy poco la revista. Recuerdo que dije, bueno, pues estuvo bien para probar, ¿no? Estuvo bien como un rato en lo que me encarrilaba después de terminar la universidad, pero poquito tiempo después lo estaba extrañando. Extrañaba esto que era muy nuevo, evidentemente para mí también. Yo habría escrito un par de colaboraciones para el periódico de la escuela y ya, en realidad, ¿no? Y fue entonces que se me ocurrió un día, pues, agarrar, me recuerdo muy bien, estaba en la cola del supermercado, en un Superama ahí por casa de mis padres, cuando de pronto volteé y veo la Cine Premier y dije, claro, ¿por qué no hablo Cine Premier, no? Y entonces llegué a mi casa, busqué un número, busqué así literalmente el teléfono de la oficina y quién era el editor, porque no tenía ni idea, ¿no? Y entonces literalmente con la revista en la mano, levantando el auricular así de, hola, buenas tardes, ¿me puede comunicar con Eduardo Scheffler, por favor, no? Wow. Me lo pasan, y esta es una lección de vida. Esta historia se la cuento a mis alumnos, en realidad, cuando les digo, pues vayan y pidan lo que están buscando, ¿no? Y entonces me pasan con Eduardo y le digo, ya me contesta, bueno, le digo, hola Eduardo, tú no me conoces, soy Antonio Camarillo, soy crítico de cine y quiero colaborar con ustedes. Wow. Se hace un silencio. Y de eso de crítico de cine, después de un año colaborando con una revista en lo que hacía era escribir reseñas para la sección de, ¿no? Muy aventurado, muy aventurado. Sí, era arriesgado, ¿no? Entonces se hace un silencio, se queda callado Eduardo un momento y me dice, wow, nunca me había pasado esto. Me dice, pues no sé qué decirte, pues ven mañana y platicamos. Y eso fue hace 18 años. Wow. Aquí sigo, 19 años casi. Fui al día siguiente y me acuerdo que me dijo, llevé algunos números de CineXcess, estos periódicos de la escuela que les contaba, colaboraciones para La Guardilla, que era el periódico de la Ibero.
Y me dijo, oye, pues está muy bien, no sé qué, me dice, pero me dice, pues mira, la onda está así, no necesito gente en el staff está completo, tenemos colaboradores externos, pues hazme una lista de temas, mándame algo, pues vamos viendo qué sale, ¿no? En ese momento, porque siempre he combinado las dos actividades, en ese momento me cayó algún proyecto de producción, pues más o menos entretenido, estuve 3 semanas en eso, una cosa así, en lo que terminamos y lo entregué, y cuando entregué dije, pues no he hablado con Eduardo, ¿no? Entonces le volví a marcar y recuerdo muy bien que me dice, pues mira lo que te platicaba la vez pasada, ¿no? Pues proponme un tema, dice, por ejemplo, dice, hace un par de años, el año pasado, creo que me dijo, estaba a punto de salir Spider-Man, ¿no? Ya habían anunciado Spider-Man, la que fue la primera película de Sam Raimi. Dice, y a mí se me ocurrió escribir pues lo que se sabía en ese momento, ¿no? Que realmente no era nada. Fuimos el primer medio, dice, en México que publicó algo de Spider-Man. Estuvo muy padre el artículo, a la gente le gustó. Dice, entonces a lo mejor tú podrías escribir algo, y se queda pensando y me dice, no sé, sobre Hulk, la película de Ang Lee que están produciendo ahorita. Y entonces se queda callado y me dice, ¿sabes qué? Esa es una buena idea, escríbete algo de Hulk. Wow. Y me lo mandas y vemos. Y pues eso fue lo que pasó. Y curiosamente esa no fue mi primera publicación en la revista. Se tardó meses literalmente en salir el artículo de Hulk, que por lo demás fue entretenido de escribir porque no había literalmente nada de información. O sea, realmente no había, era una filmación pues muy cerrada, no había muchos secretos, y entonces yo lo que hice fue escribir a partir de los chismes, literalmente explicando que era chismes, pues, ¿no? Pero últimamente el punto del artículo era pues, el fanatismo y el interés que había alrededor del proyecto, y algo que me había llamado mucho la atención de un foro en internet de gente que estaba amenazando en ese momento, eso no es de ahorita, eso ya pasaba entonces, amenazando con boicotear la primera película de Hulk, porque alguien había tomado una foto en el set escondidas y se veía que Eric Bana, que es el que hace el papel de Banner en esa película, a media transformación, sin camisa, no sé qué, no tenía pantalones azules sino morados, o al revés, no me acuerdo. Entonces que no sabían lo que estaban haciendo y era un escándalo, y entonces eso me pareció mucho más interesante que decir, pues la película va a ser de Hulk y está dirigiendo tal, ¿no? Y funcionó muy bien. Y sin embargo, insisto, no fue mi primera publicación. Acababa literalmente de entregar eso cuando de pronto me habla un día Eduardo y me dice, oye Antonio, ¿sabes qué es un junket de prensa? Y yo, sí, no, sí sabía, nunca hice un junket en Cinexcess, pero tenía ya amigos que colaboraban en medios cinematográficos, y dije, pues sí sé que es un junket. Me dice, oye, pues ¿cómo andas para irte a Miami la próxima semana al junket de prensa de Triple X, esta película de Ralph Cohen, que fue el lanzamiento al estrellato de Vin Diesel, ¿no? Y le dije, pues perfecto, y ese fue mi primer junket de prensa. Tuve la oportunidad de entrevistar a Vin Diesel, de hecho de platicar un rato con él. Esto nunca me ha vuelto a pasar en un evento con Premiere, que el primer día del junket, después de la proyección de la película, hubo una fiesta en la alberca del hotel donde estaban todos los invitados, estábamos todos los periodistas. Me llevaron a conocer, alguien me llevó a conocer a Vin Diesel, y cuando le dije que iba de México, me dijo, México me encanta, he estado en Veracruz, me empezó ahí a contar súper buena onda el cuate, ¿no? Y esa fue no solamente mi primera colaboración ya publicada, sino que de hecho fue mi primera portada, porque por una serie de cosas resultó que era buena idea tener la cara de Vin Diesel en la portada de la revista, y me acuerdo que Eduardo me dijo, mira qué suerte tienes, tu primera colaboración y es una portada. Wow. Oye, Eduardo nos trajo mucha suerte en ese sentido. Yo les dije cuál fue mi primera colaboración formal con ese junket. También fue de portada también en ese año del 2002, pero había empezado todo antes. La historia de origen, como dice Antonio, empezó un poco antes. Yo colaboraba en un programa de radio que se llama Sinergis en el Instituto Mexicano de la Radio, un programa de Luis Carrasco. Él me dio la oportunidad de estar colaborando allí, y también colaboraba con él un amigo que se llama Adrián Jiménez. Hoy amigo, ¿no? Entonces, pues yo apenas lo conocía. Y Adrián también tenía una colaboración, una participación en Cine Premier, y él fue el que nos hizo el vínculo. Platicamos, hicimos un intercambio publicitario donde nosotros platicábamos, o él venía a platicar al programa de radio, a Sinergis, lo que traía Cine Premier al mes, y nosotros teníamos una columna de Sinergis en la revista.
éramos 3 personas las que escribíamos, entonces me tocaba a mí cada 3 meses, pero una de las colaboraciones le gustó mucho a Eduardo, que tenía que ver, venía Terminator 3 y yo hablé sobre la evolución de las máquinas y de la inteligencia artificial en el cine, le encantó y a partir de eso fue que me empezó a pedir otras cosas, surgió el tema de James Bond y después de entregar los materiales de James Bond dijo, pues no hay nadie mejor que tú para ir al junket, ¿no? Me sentaron Carlos Gómez y Eduardo y me dijeron todo lo que tenía que hacer, no hacer llamadas de larga distancia, dónde sentarme en la mesa, o sea, hasta cómo caminar del hotel al centro comercial más cercano. ¿Qué hotel era? ¿Qué hotel era, Charlie? El famosísimo Four Seasons de Beverly Hills. Four Seasons de Beverly Hills, que a mí ya me recibían ahí de, señor Camarillo, bienvenido de nuevo. Yo decía, ay. ¿Cómo extrañamos esos viajes tan continuos? Hubo una época en que era como el sitio para los junkets, ¿no? En toda esa primera década. Yo llegué a ser, sin ser el colaborador más socorrido de la revista, yo llegué a hacer tal vez 5 junkets al año, que me parece que es muchísimo. Está padrísimo, claro. Entonces, sí. Claro. Sí. Oye, Charlie. Han cambiado mucho. Y entrevistas favoritas, grandes oportunidades de la carrera. Pues mira, yo creo que las que sorprenden, o sea, por ejemplo, siempre piensa uno nos ha tocado hacer visitas a filmaciones o junkets con gente muy interesante. Me ha tocado seguir varias de las películas de Daniel Craig como James Bond, después de la de Pierce Brosnan. Bueno, siguió una tradición de estarlo siguiendo. Entonces, visitar la filmación en Bahamas de una de las películas, visitar la filmación en Estambul de otra de las cintas, junkets o conferencias de prensa de James Bond en Londres. O sea, esa ha sido una parte como muy interesante, ¿no? Pero en una de las visitas a filmación que fue de la película de Punisher, que es un superhéroe que me gusta mucho, donde el villano estaba interpretado por John Travolta, la parte más emocionante, aparte de que vimos coches explotar, de que platicamos con Thomas Jane y el demás reparto de la película, como Will Patton, fue John Travolta. Descubrir que John Travolta es en persona tan carismático como tú lo ves en la pantalla, y que lo ves y parece que te conoce. Y de repente alguien le preguntó que si seguía bailando, y dijo, come on, ¿no? Por favor. Y que si cantaba, dice, bueno, a mi hija, estaba chiquita en aquel entonces, su hija decía, le encantaba cantar con él una de las canciones de Vaselina, y se pone a cantar con él. Me dice, ella decía Summer Lovin', y yo le contestaba, Had me a blast. Entonces, que estés en ese tipo de dinámica, pues es como delirante, ¿no? Diría Antonio, una de sus palabras favoritas. Sí, es delirante. Y otro de los grandes personajes resultó ser Viggo Mortensen. No nada más por su amabilidad, su afabilidad, el dominio que tiene de muchos idiomas, te puede hablar en inglés, en español, en otros idiomas, y que resulta que el señor escribe, monta a caballo, toma fotografías, nos saluda personalmente, te regala un libro de su libro más reciente de fotografías que publicó. Entonces es como sorprendente ver que hay quienes, obviamente es su trabajo estar en ese tipo de entrevistas, pero quienes toman un paso más allá para conectar de mejor manera con quienes los estamos entrevistando. No sé en tu caso cuál sea alguna de esas experiencias, Antonio, que recuerdes con particular interés. Se nos va la hora, ya se nos está yendo la hora, se nos va la hora si me extiendo, pero ahorita hablabas de las que son sorpresivas. Una gran sorpresa que me llevé, y fue en uno de esos primeros años, debe haber sido en 2003, como muy tarde, si no es que, no creo que fuera en 2002, haber sido 2003, que fue el junket de prensa de Solaris, la película de Steven Soderbergh, y que tuve la oportunidad de entrevistar a Soderbergh, y que eso fue muy divertido porque les ha pasado a ustedes, no todos los medios invitados al junket son medios cinematográficos, hay revistas de todo tipo, hay mucha revista de chismes en realidad, ¿no? Muchas. Y entonces, en ese junket estaba George Clooney, ¿no? Y entonces ahí sí todo el mundo preguntándole a George Clooney y todo tipo de revistas y demás. Un tipazo, por lo demás, George Clooney, me parece, de las entrevistas, de los tipos más amables, genuinamente amables que he entrevistado alguna vez, ¿no? Pero pues a Soderbergh nadie lo pelaba, ¿no? Hicieron 2, 3 preguntas los demás medios, así como, ¿no? Y como Soderbergh estaba en ese momento justamente con sus experimentos con el video digital y no sé qué, y últimamente pues yo me dedico mucho a eso también, de pronto se me ocurre empezar a preguntarle
pues qué pensaba de las posibilidades del video digital, de formatos semicaseros para la producción, y que se suelta Soderbergh hablándome de lo que él pensaba y cómo veía que eso iba a ser el futuro del cine, y yo clavado con él y todos mirándonos así, ¿de qué están hablando estos dos, no? Y sin embargo, esa no fue la mayor sorpresa de ese junket, porque yo no lo sabía, nadie nos había avisado, yo sabía que iba a estar Clooney, sabía que iba a estar Soderbergh, Natasha McEnroe, que es la coprotagonista de la historia, también estaba ahí, una chava muy guapa. Estaba el productor de la película, y el productor de la película es James Cameron. Y esa entrevista con James Cameron, no saben cómo me ha dado para mis clases en la escuela, para hablar de la ciencia ficción, para hablar de esto. O sea, que de pronto nos dicen ese día, bueno, y a las 2 de la tarde tienen la entrevista con James Cameron. Y yo, ¿qué? James Wow. Cameron, ¿no? Y los detalles de la entrevista se los platico después, porque si no decíamos se nos va la hora ahorita. Sí, fue fantástico, pero sí, me quedo con lo último de la entrevista, que fue cuando pues de pronto ya termina, todo el mundo, yo ni sabía, pero todo el mundo, y aquí sería pertinente decirle a nuestros amigos de Cine Premier que nos están viendo que esto no se hace, va en contra del protocolo de un junket de prensa, del profesionalismo que se espera de un periodista profesional, estamos de acuerdo, de carrera, pero todo el mundo llevaba sus DVDs y sus cosas de películas de James Cameron para que les firmara. Curiosamente, todo el mundo llevaba Días Extraños. No entiendo, bueno, sí entiendo por qué, pues, pero no entiendo por qué no Terminator, por qué no Titanic, no sé, ¿no? Sí. Y uno de los periodistas le había preguntado, fue casi la primera pregunta de la mesa redonda. Le dice, oye, pues, ¿qué onda? ¿Dónde has estado? ¿No? ¿Por qué ya no haces películas? Y se queda Cameron así, ¿cómo que ya no hago películas? Pues sí, pues era el año 2002, 2003. Dice, pues salió Titanic y pues ya no has hecho nada. Y bien ofendido Cameron, pues ¿cómo no? El documental de ya que empezó a platicarnos de sus aventuras submarinas, cómo había tenido que desarrollar tecnología que no existía para sumergirse hasta donde estaban los restos del Titanic, luego para el documental de las criaturas abisales y no sé qué. Y entonces le contesta ese periodista, le dice, ¿quién lo diría? Pareciera que ya no haces películas de ciencia ficción, ahora las vives, ¿no? Y entonces, mientras este hombre filmaba al final de la entrevista todas estas cosas que le estaban llevando, a mí se me ocurrió decirle, oye, pues, ¿qué piensas de esto que te dijeron de que ya no haces ciencia ficción, ahora tú la vives, ¿no? Y agarra y se para y me dice, mira la mesa. Y en la mesa estaban pues las grabadoras digitales, no faltaba quien llevaba la computadora entera, ¿se acuerdan? Ahí para grabar la entrevista. No creo que hubiera iPhones todavía, pero pues grabadoras y cosas así, gadgets, ¿no? Dice, mira la mesa, vivimos en un mundo de ciencia ficción. Y eso me lo dijo a mí James Cameron, y yo lo cito cada vez que llega la sesión de cine de ciencia ficción en mi seminario de géneros cinematográficos en SAE Institute, y ese es uno de los grandes momentos de mi carrera en la revista. Realmente fue una oportunidad fantástica. Oigan, está padrísimo todo esto y gracias Ivanovich por la oportunidad de estar compartiendo estas entrevistas. Imagínate lo que en 18, 19 años nos ha dado la revista. Claro. Es mucho, no acabamos, nos echábamos nosotros las 12 horas del maratón que están planeando el día de hoy, pero no nos vayamos sin platicar de Twilight Zone, de la dimensión desconocida, como se llama aquí en México. Antonio Camarillo y yo es un tema que hemos traído porque resultó que es algo que compartimos sin habernos conocido en la infancia, lo traemos los dos desde la infancia. Incluso en Cinemanet hemos hecho especiales sobre la serie original, el legado de Rod Serling. Esta es, decía yo hace ratito, la cuarta versión sobre Twilight Zone, la que trae Jordan Peele a partir del año pasado, del 2019, con una segunda temporada que se estrenó en este 2020, que todavía no hemos visto. En Amazon Prime Video solamente está la primera temporada hasta el momento. Y es interesante que después de la versión de los 80s, la versión de principios de siglo, Jordan Peele, un hombre que se dedicaba a la comedia, que lo hacía muy bien, pero estupendamente bien, con mucha ironía, donde utilizaba la comedia para hacer también crítica social, y que creo, Antonio, que una de las partes, y tú, Ivanovich, que también ya has estado viendo los episodios, que una de las partes muy relevantes de la nueva versión de Twilight Zone, me encanta el nombre en español, La Dimensión Desconocida, me parece que de esos títulos que cambiaron y que le quedó fabuloso, es que retoma lo que hacía Rod Serling y que utiliza las historias fantásticas para hacer comentarios de la realidad actual.
muchas de las cosas de las que platicaba Rod Serling, él decidió hacer un programa con eso porque se enfrentaba a la censura y resultó que a través de este medio pues podía hablar del racismo, de ciertas situaciones que estaba viviendo, la posibilidad de la autodestrucción humana por la Guerra Fría, el avance del armamentismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy, en estos últimos par de años, con lo que ha hecho Jordan Peele como productor ejecutivo y como presentador de la serie, es regresar a ese origen y tratar de tomar temas del momento, que muchos de ellos tristemente son los mismos que hace 50 años, tristemente, ahí continúan, pero para presentarlos a este público contemporáneo. En esa misma virtud que tiene la serie, me parece que también está uno de los pecados, porque son demasiado evidentes, son demasiado claros. Cuando estaban como muy discretos, bien escondidos, bien manejados, sorpresivos en la dimensión desconocida original, en la cual son de Rod Serling, aquí son, como dirían en inglés, in your face, ¿no? Sí. O sea, te lo embarran por completo y me parece que es paradójico que se vive esa dualidad. Esa es mi crítica principal o no sé, la cosa que menos me gusta de esta nueva versión, que sí hay un par que me gustaron mucho, pero lo que menos me gusta de todo es que sí es demasiado obvio. Sí creo que la metáfora ahí ni siquiera es metáfora, se trata de esto y de esto es. Sí. Entonces, eso es la única cosa que sí no me encanta. Creo que sí, la original que aquí hasta saqué mi colección en Blu-ray para enseñárselas. Creo que sí está mucho mejor manejado porque sí, lo obvio que es con este es el episodio de las pistolas y se va a tratar de armas. Ya les quedó claro, o sea, sí es como que okay. Sí, como que el subtexto se convirtió en texto, literalmente, ¿no? Deja de ser subtexto. Y esto que es, ya lo decía Charlie ahorita, creo que el gran descubrimiento o la genialidad de Serling, de a través de los recursos del fantástico, el fantástico entendido como género, que comprende el horror, que comprende la ciencia ficción, que comprende la fantasía más pura, ¿no? Como él efectivamente por la censura, por llamarle de esa manera, porque al final el punto es que es televisión, la televisión solía ser un medio abierto, ¿no? Donde el espectador no paga nada, se paga por la publicidad y entonces a los anunciantes, pues hay los temas de controversia, los temas candentes, pues evidentemente no les conviene, no les interesan. Les desesperaba a Serling no poder abordar temas que para él eran importantes, cosas que él estaba viendo en la sociedad y que él querría abordar. Era un gran dramaturgo, Serling. Y entonces se le ocurre hacerlo otra vez, de la máscara de la fantasía, de la máscara de lo fantástico, ¿no? Son alegorías donde pues de pronto ya no son las relaciones de raza y en ese momento todavía muy complicada la relación, o más complicada que ahorita, la relación de blancos y negros en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sino pues ahora son extraterrestres, ¿no? Ahora son unos venusinos que llegaron y eso que se queda efectivamente a nivel del subtexto, que efectivamente logra pasar el filtro de la censura, de la aprobación de los anunciantes, del CBS, etcétera, y que sin embargo, pues el espectador que sabe, ¿no? Y que puede ver, entiende perfectamente. Creo, y estoy de acuerdo con ustedes, chicos, que ahorita se vuelve el texto, literalmente. Y este es un tema que abordamos en mis clases de narrativa y en mis clases de guión. Nadie va al cine y nadie ve televisión para que lo anden sermoneando. Y a veces sí suena a sermón, a veces sí suena a, vean, la moraleja importante de este capítulo fue esta, ¿no? Funciona mucho mejor, y de nuevo, ese es el genio de Serling, funciona mucho mejor cuando queda detrás. Cuando estás cumpliendo la primera función de un programa de televisión, de una película, que es entretener al público, y además va ahí detrás, ¿no? Escondido, ¿no? Cual caballo de Troya, ese mensaje que lo entiendes a pesar de que no sea tan evidente, ¿no? Dice Brenda, Rod Serling era un genio, por supuesto que era un genio, y yo sí echo de menos eso. Yo fui más bien de la generación del revival de los años 80, fue la que me tocó cuando estaba yo en primero o segundo de secundaria, a mediados de los años 80. Con el tiempo redescubrí, porque le habría llegado a ver de niño la versión original, que me sigue, sin embargo, pareciendo la mejor. Creo que nunca en ninguna de las
3 encarnaciones posteriores, contando la del 2001 y la película producida por Spielberg en 1983, creo que nunca ha logrado volver a atrapar, porque el punto es que The Twilight Zone era Rod Serling. Y es lo que me encanta, Charlie se va a acordar si no queremos spoilear cosas, de cierto capítulo ahí de esta nueva serie, sí. que el espíritu de Serling sigue ahí y sin embargo no se ha podido volver a manifestar de la misma manera. The Twilight Zone era Rod Serling y creo que solamente Serling podía contarlo de esa manera. Muchas series son herederas de la tradición, no solamente Black Mirror en estos tiempos, ¿no? Antologías de historias de terror y de fantasía, bueno, pues hay una lista entera. Yo era muy fan de Tales from the Dark Side, por ejemplo. Tales from the Crypt también es muy divertida. Amazing Stories, Outer Limits de Spielberg, de Outer Limits, que viene luego después, pero ninguna alcanza la genialidad, como dice Mabel, de La Dimensión Desconocida, ¿no? A mí lo que sí, hablando de cómo se compara Jordan Peele con Rod Serling, no me parece que lo hace mal. Sí me quiero reír muchas veces cuando él está hablando, que eso es lo que no me pasa con Rod Serling, pero en sus pequeñas introducciones conoce a Adam Scott, él va a subirse a un avión, sí me dan ganas como que a veces de reírme, siento que él se está riendo con cada cortecito. Parece parodia de repente, ¿no? A veces sí me parece, entonces eso me saca un poquito. Y nada más rapidísimo, hablando de la publicidad, no sé si las versiones que ustedes tengan de esta original lo traen, pero la mía trae, al final de cada capítulo, trae el comercial que seguía, de no te vayas porque ahora sigue Gunsmoke, y todo será Gunsmoke siempre, y extraño mucho eso. La ley del revólver, se llamaba esa serie aquí. Yo, me acabo de cambiar literalmente de casa la semana pasada, entonces todavía está en una caja, pero la copia que yo tengo de Twilight Zone, que tenemos aquí en la Casa Blanca y yo, es un cubito que trae las 2 primeras series. Vienen las 5 temporadas de la serie de los años 60 y las 3 temporadas de la serie de los años 80 en un solo cubo que tiene. Difícil de conseguir ahora. Muy difícil, nos costó trabajo conseguirla, no la compramos cuando la lanzaron, pero literalmente no tengo idea dónde esté, debe estar en una caja todavía. ¿Te ibas a decir algo, Charlie? Pues bueno, que además tiene una cantidad impresionante de guiños a la serie original, esta nueva versión. Sí. O sea, sí le metieron detrás de todo este equipo que lo está trayendo con Jordan Peele, sí están haciendo muchas referencias clavadísimas, tremendas, ¿no? Por ejemplo, el episodio que es remake de 20,000 pies. Ahora son 30,000. Ahora son 30,000 pies. Pesadilla, ¿no? 20,000 pies. Nightmare. Así es. Pues ya ves que está el muñequito que es similar al Gremlin de la película original. El capitán del avión se llama Donner. Ese episodio original había sido dirigido por Richard Donner, el que después dirigiría La Profecía o Superman, por ejemplo. Y el primer remake plagado, de la ¿no? película es de George Miller. Sí. Ahí al lado de la película, al lado del corto de Landis, ¿no? Por ejemplo, y el de Spielberg, que participan en ese proyecto de la película. Entonces, sí tiene cosas interesantes. Creo que el formato que dura más de media hora no le sienta bien tampoco. O sea, la compresión en este tipo de historias me parece que ceñirse al formato más breve le venía muy bien. Aquí son episodios que duran entre 37 y casi 1 hora de duración, entonces de repente el mismo episodio también se vuelve reiterativo, pero ver la música original, escuchar la música original con un nuevo arreglo, ¿no? Con una nueva orquesta vuelto a grabar, la misma tipografía, las letras, el estilo final que además siempre acababa el episodio y era una imagen, una foto fija sobre el que iban los créditos, pues creo que todo eso también emociona y da gusto ver que se están respetando esos aspectos, ¿no? ¿Cómo no? Nos pregunta Brenda, ella es una de nuestras redactoras que conocimos hace rato, ¿cuál es su capítulo favorito de la versión original de La Dimensión Desconocida? ¿Tienen uno favorito? Yo tengo varios, pero entre ellos está uno que además fue referido en esta serie, que es el de Burgess Meredith, que es un hombre que le encantaba leer y que queda después como el último hombre del planeta después de un apocalipsis nuclear, ¿no? Y otro que se llama The Eye of the Beholder. Ese me puede fascinar porque justamente habla de la perspectiva con la que vemos las cosas, tanto lo que tiene que ver con la belleza y la propia cultura. Eye of the Beholder, que tiene un remake en la versión de 2001, ese breve revival
de principios de este siglo. Forrest Whitaker era el que hacía la presentación y me daba mucha risa cuando salía, porque de pronto salía atrás de un árbol, en esta actitud como muy casual, nada te faltaba empezar a hacer así como, ¿no? Empezar a rapear. Y era muy chistoso. Y ahora que lo mencionas, Charlie, sí, estaría, creo que es muy difícil este tipo de preguntas, estaría entre mis favoritos definitivamente Eye of the Beholder, me parece uno de los grandes clásicos, pero yo quiero recuperar ahorita, y a ver si ustedes se acuerdan, un episodio que tal vez sea menor, no es de los que citan siempre entre los favoritos, etcétera, que es, debe ser de la quinta temporada, muy probablemente, cuarta o quinta temporada, que se llama Number 12 Looks Just Like You. Sí, donde tenías una serie de cuerpos para elegir, ¿no? Que llegados a cierta edad, hombres y mujeres, todo el mundo tenía que elegir un modelo de rostro, de color de cabello, que estaban como estandarizados, ¿no? Y era la historia de esta chica que se revela y de veras se resiste y se resiste hasta el último momento a verse igual que los demás. Lo vi de adolescente, lo vi en mi temprana juventud, siempre ha sido uno de mis temas favoritos, la rebeldía, la individualidad, el no dejarte imponer algo, ¿no? El ser tú mismo. Y entonces recuerdo que en el momento en que lo vi, tendría yo tal vez 19, 20 años cuando lo vi, me marcó y me parece, y pues por alguna razón lo estoy mencionando ahorita, creo que sería definitivamente de mis favoritos. A mí el que yo siempre recuerdo, siempre pienso es, no me acuerdo cuántos son, 7 characters in a box, 12 characters in a box. No, 5 characters in search of an exit, es uno de mis súper favoritos, del Megatop. De acuerdo. ¿No? De los 5 personajes que aparecen en un espacio cerrado, no saben cómo llegaron, no recuerdan por qué están allí, tratan de escapar y son imposibles sus intentos por hacerlo. Eso es fabuloso, ¿no? Y no quiero revelar el final porque ese era uno de los grandes detalles de los capítulos. El punch final es brutal, te noqueaba. La vuelta de tuerca, sí, literalmente, que luego retoma, es una de las cosas que le reconocen y le pelean mucho a alguien como M. Night Shyamalan, que también he tenido la oportunidad de platicar con él y de hablar de esto con él en alguna entrevista que le hice para Cine Premier, ¿no? Esa necesidad de tener el gancho, que estoy completamente, el twist final, que estoy completamente de acuerdo con Carlos. Funciona cuando el episodio lleva 22 minutos, no cuando lleva... Oigan, tengo que detenerlos tantito porque nos acaba alguien de aportar en el superchat y esto es lo que hacemos cada que alguien aporta en el superchat. Le bailamos con un monito. Yo no tengo Gudetama, nada más tengo a la doctora, pero te baila Ciro Vera por haber aportado en el superchat, que lo tienen bien abandonado ya desde hace un rato, amigos, pero nada más quiere decir, Charlie, eres grande, Ciro Vera te manda ese mensaje, nada más a ti. Tú y yo, Antonio, somos gracias por el comentario. Ok. Y perdóname por interrumpirte, puedes seguir hablando. Bueno, pues eso. No sé, ya se me fue la idea. Pero, no, fantástica serie, una gran influencia. Somos ya varias generaciones las que hemos sido tocados por la dimensión desconocida. Recuerdo otra gran herencia, otra cosa que tengo que agradecerle a Premier, la amistad que tengo con Rigoberto Castañeda, director de Kilómetro 31, que somos razonablemente buenos amigos, ¿no? Y todo se debe a una entrevista que le hice cuando salió su segunda película. Se me fue el título ahorita de la película. ¿La del elevador? La del elevador, se me fue. Blackout. Cuando salió Blackout, que nos citaron para entrevistarlo en el Péndulo de la Colonia Condesa, y pues igual que con Charlie, igual que estamos platicando ahorita, de pronto resultó que lo que iba a ser una entrevista de media hora, llevábamos 2 horas y contando, y estaba su equipo de PR sentado en la mesa de al lado, así como una cosa van a acabar, porque estábamos Rigo y yo clavadísimos platicando, ¿no? Del horror y de la ciencia ficción. A mí me da mucho orgullo ver que a la fecha, en sus redes sociales, en Instagram, por ejemplo, la foto que tiene Rigoberto Castañeda es la foto que ilustraba ese artículo que le publicamos con... ¿A poco? Sí, no, es esa foto, le encanta y él estaba muy contento. Y ahorita me acordé porque ustedes recordarán que uno de los proyectos interesantes, no necesariamente, no completamente logrados, y esto lo dice él mismo, en los que ha estado involucrado Rigo Castañeda, fue esta serie 13 Miedos, que es evidentemente hija de la dimensión desconocida.
¿no? Como lo era La Hora Marcada también. Como lo fue La Hora Marcada, como lo han sido tantas series, como decíamos ahorita, ¿no? Se pasó muy Sí. rápido esta hora, completamente de acuerdo. Oye, pero ya platicamos de nuestros orígenes, ya platicamos de la serie, ya platicamos de experiencias a lo largo de Cine Premier, y para sumar todo lo que hicimos un crossover con Cinemanet y con Horroris Causa. Falta nada más que cada uno enseñe algo de coleccionismo. Bueno, aquí se ve que atrás tenemos cosas. Ahí veo a Sarlacius Crumb en el caso de Antonio Camarillo, por allá atrás, entre otras cosas. Ahí de ese lado. Antonio. No, bueno, es que si ustedes les enseñáramos ya sé. las cosas que hay por aquí, esto, les digo que estamos recién mudados y que hay todavía mucho que miren ahí arriba, si ustedes son fans del horror, ahí estarán viendo arriba a la izquierda Blade, uno de los muñecos protagonistas de esta fantástica película Puppet Master, el juguetero del diablo. En el centro lo que están viendo ahí es una litografía original firmada por Clive Barker de Hellraiser, la película que es la película por la que todo el mundo lo conoce. Efectivamente, ahí estaba Salacious Crumb. Allá arriba, más que lo tiró uno de los gatos. Hay un Freddy Krueger, ¿ya lo vieron? Ahí levantando la manita. Y en lo que Charlie enseña algo, yo voy a ir a buscar una bonita pieza de memorabilia que estoy seguro que les va a llamar la atención. Yo mientras voy a, además de juguetes y películas y demás, sí quisiera compartir esto, que se vea bien. Es un DVD de Taxi Driver y que en una entrevista con Martin Scorsese me pudo filmar, lo cual la verdad me parece que además de conocerlo y de poder quedar con un recuerdo como me parece que fue increíble. Y mira, nada más, un disco láser, no sé si se acuerdan de estos. Sí. Esta película, Los Sospechosos Comunes, y con la firma de Bryan Singer. Son detallitos que a lo largo de este recorrido hemos podido tener. Este es un libro, una publicación que viene con lo que se llamó, fíjate, The Definitive Collection. Qué título tan engañoso y tan mentiroso, porque nunca hubo tal colección definitiva de Star Wars. Ya vimos que George Lucas hizo muchísimos cambios, ¿no? Pero a lo largo de varios años fui juntando firmas de algunos de los actores de la película, como Kenny Baker, que hace Artudito, David Prowse, que hace Darth Vader, Jeremy Bulloch, de Boba Fett, Peter Mayhew, que era Chewbacca, y Warwick Davis, que hacía a Wicked W. Warwick, ¿no? Entonces, son cositas que ahí hemos juntado a lo largo de los años. ¿Tú qué nos traes, Antonio? ¿Cómo va la frase? ¿Cómo dice? If it's in a look or it's in a book, you can't get rid of the Babadook. Órale. The Babadook. Wow. ¿Y es pop-up? Es pop-up. Estaría buenísimo. Sí, es claro. Es pop-up. Es el libro de la película. Qué padre. Con toda la historia de The Babadook. Wow. Cómo se va desarrollando en la película. Si ustedes vieron la fantástica película de Jennifer Kent, ustedes recordarás, Iván, número especial que publicamos hace un par de años con las 50 mejores películas de horror del siglo XXI, lo que va del siglo XXI. Disponible en elcolecto.com, si lo quieren comprar. ¿De veras? Fantástico, sí. Porque a veces me preguntan, y yo tengo aquí 3-4 copias, y que afortunadamente no me pidieron que le pusiera orden y números a las películas, porque hubiera sido una labor imposible para mí, pero a mí me queda claro, por lo menos desde mi particular punto de vista, mi película favorita, para mí la mejor película de horror del siglo XXI es Babadook, efectivamente. Entonces, está increíble ese libro. Está increíble, sí, lo compré en un Kickstarter, está diseñado, está construido por la gente que hizo el de la película originalmente. Oh, wow. Y a diferencia del libro de la película, que no tenía final, si ustedes recuerdan, sí desarrolla la historia hasta el final, hasta su conclusión terrible, ¿no? Wow. Sí, pues yo nada más, para cumplir lo que les dije hace rato, el DVD de Comedian con el autógrafo de Jerry Seinfeld, que me dio sin que yo se lo pidiera. Diablos. Pero ahí está. Diablos, qué padre.
Oigan, dice Víctor Recinos que cómo puedo dormir con este libro en la casa, pues con la misma naturalidad y facilidad y bonitos sueños que tenemos Blanca y yo aquí en la casa, que tenemos pues, un montón de cosas de este tipo, ¿no? Y que es parte de esta cinefilia y es parte de este amor que tenemos por el cine, por las películas y por todo esto. Oye, ¿no? Hablando de Rigoberto Castañeda, que es tu amigo, nosotros cuando salió Kilómetro 31 tuvimos en la oficina, nos mandaron un niño del Kilómetro 31 tirado así, en su posición fetal. ¿No tienes uno de esos? Teníamos como 4 que de repente se los dejábamos a la gente abajo de sus escritorios y pues el grito que pegaban. Te hubiera guardado uno para dártelo si es que no tienes. No lo tengo y mira, y ahorita ya no me voy a parar porque ya nos queda poquito tiempo, pero lo que sí tengo en el estudio es una bonita máscara que tú me regalaste, Iván, que también es parte central de la colección en esta casa que parece más un museo que otra cosa de pronto, ¿no? Pero tú sabes qué máscara estoy hablando. De Halloween. La máscara de Michael Myers, que abres la caja y suena la música de John Carpenter, ¿no? De eso no me acordaba. Es fantástico, sí, es increíble, ¿no? Un par de cosas que me gustaría enseñar además. Este libro, que es el libro más importante, tal vez, de cine que he leído en mi vida. Sí. Dirigir cine de David Mamet, se lo dejo leer a mis alumnos cada trimestre desde hace 9 años. Es para mí todo lo que necesitan ustedes saber sobre hacer cine y escribir para cine y dirigir cine está en este libro. Y es un libro que me llena de orgullo poder decir que está autografiado por David Mamet. Cuando lo entrevisté en el set visit de su película Black Belt en 2007, me parece que dice aquí, sí, 5 de mayo de 2007. Wow. ¿No? Una joya, un tesoro para mí. Tengo también, y a lo mejor Sergio me quiere ayudar aquí con la foto, mi copia de A Nightmare on Elm Street, autografiada por Wes Craven, cuando lo entrevisté también en 2009, en el junket de prensa de La Última Casa de la Izquierda, el remake de su primera película que él también produce y que es una cosa fantástica. Y ahí estoy con Wes Craven en paz espante, como decimos por acá, ¿no? Porque se le extraña y es un gran cineasta. Y esta otra maravilla, y esto no fue de un junket, Cronenberg. David Cronenberg. Wow. El libro es Cronenberg, de Chris Rodley. Sergio, si me echas la mano, también anda por ahí la foto del día en que tuve la oportunidad de conocer y platicar como 15 minutos, no en entrevista, no con la chamba, sino ahí está, con uno de mis grandes maestros y uno de mis cineastas favoritos, que es David Cronenberg. Bien, y aquí me hizo Blanca el favor de traerla. Aquí está la máscara. Ay, qué miedo esa música. Oye, ya nos tenemos que ir, ahora sí, porque el tiempo ya lo tenemos súper encima. Ok. No sé si, Charlie, ¿tienes alguna última que quieras, o no? ¿O ya nos despedimos? No, ya nos despedimos. Agradecerte a ti, a todo el equipo, todo lo que hacen por nosotros. No, al contrario. Qué padre esta invitación y un honor compartir el 5º aniversario del podcast de Cine Premier. Oye, y que muchos de los del equipo de Cine Premier antes de su podcast ya habían pasado por Cinemanet. Eso me llena a mí de orgullo mucho. Aprovecho rapidísimo un parentesísimo para anunciar este lunes tenemos episodio en vivo de Seinfeld, un episodio a la vez. Va a ser, ¿qué quedamos? ¿A las 6 de la tarde? A las 6 de la tarde. Se quieren unir a la transmisión, ahí vamos a estar Charlie y yo. Más el anuncio rapidísimo y bueno, lo mismo, agradecerles a los dos, sobre todo en estos últimos meses de pandemia. Saben cómo hemos estado, todo el mundo sabe cómo está la industria editorial, no es ningún secreto, y la cinematográfica, el entretenimiento. Entonces, muchas gracias, de verdad. Yo me la paso agradeciéndole a todo el mundo porque de verdad les debo ahorita más de lo que se pueden imaginar. Y despídense. Muchísimas gracias. Oye, yo nada más comentar que acabo de abrir, seguí tu ejemplo, ayer en la noche me puse a abrir una página de Facebook personal, porque también quiero estar ahí poniendo los podcasts que hacemos. Tengo ahorita 0
cero seguidores. Así que si alguien quiere entrarle a la página de Charlie del Río, sean ustedes bienvenidos. Y en Twitter estoy como @Charlie del Río. Muchas gracias. Ok. Lo mismo, de mi parte, mi más sincera y sentida gratitud a ustedes, mis amigos, los adoro a los dos, a Iván y a Carlos, a toda la gente fantástica que he conocido en Premiere. Sé que no es el aniversario de Premiere, pero se siente como una fiesta de Premiere. Casi el mes que entra. Ajá, exacto. Entonces, bueno, tantos años de colaborar, tantos años de platicar con ustedes, de compartir todo esto. No son solamente, como dice Carlos, y como digo en clase, las horas que hemos invertido, que invertimos desde que éramos muy jóvenes sentados frente a una pantalla en el cine o frente a la televisión. Son todas estas horas también de compartir, de platicar, de algo que para mí en mi curso de narrativa es fundamental, que es una de las principales funciones, si no es que la principal función del relato, de la narrativa, de contar historias, que es hacer comunión, que es acercarnos a otros, que es recordarnos una y otra vez que todos los seres humanos somos iguales, que no somos tan distintos como a veces nos gusta pensar, ¿no? Entonces, creo que celebramos y creo que vivimos mes a mes, desde entonces, desde que empezamos a escribir con la revista, esta fantástica posibilidad de acercarnos a través de las cosas que nos apasionan y que nos gustan, y yo por eso le estaré siempre, eternamente agradecido a Cine Premier. Sí, yo comparto el sentimiento. Nada más para mencionarle rapidísimo, hubo muchísimo amor para Eddie Scheffler, que por supuesto le debemos todos mucho, pero nada más sí quiero mencionar. Eddie, lo quiero mucho y también le debo mucho, pero a mí quien me jaló fue Carlos claro. Gómez. Yo a él es quien específicamente le debo toda mi carrera y nada más no quería que se fuera esto sin mencionarlo. Y ya, vámonos. Muchas gracias por habernos acompañado. Amigos que nos están viendo en el YouTube, acuérdense que está el superchat prendido. Pueden comprar esta playera y la gorra en elcolecto.com. Ellos fueron Antonio Camarillo y Charlie del Río. Y ahorita vamos con una cápsula de anime, la última de la noche. Regresamos, entregamos los premios que hemos dado a lo largo del día de las trivias y sesión de preguntas y respuestas y termina. Y mira, entró uno, Oscar Núñez, muchas gracias. Para Cine Premier. Baila la doctora y vámonos. Dice Marta que regrese más a menudo, pues depende de aquí los señores.